¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Delia García, por si es la primera vez que ves uno de mis videos, me da mucho gusto que estés aquí. Espero te quedes hasta el final de este video, y si no has visto los videos anteriores sobre el estudio de Mateo, puedes verlos. Voy a dejar aquí el anterior, pero si quieres ver los demás, pues entra a mi canal. Entonces bueno, vamos a empezar con este video, que es el capítulo número 3 de Mateo. Sí me he tardado un poco, discúlpenme, en subir la continuación de los capítulos, pero bueno, aquí está el capítulo número 3. Si tú ya terminaste de estudiar Mateo, la verdad, qué gusto, te felicito. Qué bueno que comenzaste, pero aún qué mejor que terminaste. Pero bueno, nosotros aún no terminamos, así que vamos a seguir con Mateo capítulo 3. Y bueno, me gustaría empezar leyéndolo. Te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano y tu cuaderno. Te recuerdo que es un estudio, no es un video, por lo tanto dura más de 10 minutos. Entonces, pues siéntate, ponte cómodo y ten tu Biblia y tu libreta a la mano para poder anotar todo lo que Dios nos hable a través de este capítulo. Entonces, vamos a comenzar leyéndolo, ¿sí? Mateo capítulo 3. Solo leeremos una parte. Dice así: predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Número 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis... me brinqué un verso. Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Verso 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y bueno, oremos antes de empezar. Así que, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Padre, te pido que seas tú en este momento, seas tú conmigo aquí, y seas tú en la persona que ha de ver o que está viendo este video ya. Señor, te pido que seas tú hablándonos y que nosotros tengamos un corazón receptivo a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, y que no solamente nos quedemos con tu enseñanza en el corazón, sino que la prediquemos. Señor, gracias. Señor, úsame, y gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar. Ahora sí, en el video anterior, que ya les dejé aquí, pero va a volver a aparecer, hablábamos sobre la matanza de los niños. Ahí fue donde terminó el capítulo número 2. Hablamos de que lo que Satanás quería era acabar con Jesús, porque él representaba la salvación, una reconciliación de nosotros con el Padre, porque esta relación se había roto, y tal pareciera
que el plan de Satanás hubiera funcionado. No sé, yo imagino una fiesta que tuvieron quizás los demonios, ¿no? Con Satanás, así como de lo logramos, ¿no? Me recuerda a esa película de Hércules, cuando según les manda Zeus a matar a Hércules y estos diablillos pues no logran porque no se toma la última gota de la mamila, entonces Hércules queda medio dios y tiempo después se levanta Hércules como dios, pero no totalmente como un dios, y Zeus se queda... ¿Zeus? No, estoy confundiéndolo, vean, ni me sé la película. Hades, se llama Hades. Entonces Hades, cuando se entera de que hay alguien fuerte y que está defendiendo a la ciudad, él dice, ¿cómo? Si yo ya lo había matado anteriormente. Entonces yo me imagino así realmente a Satanás cuando se levanta Juan el Bautista y dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que es más que yo y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo me imagino que la confusión que quizás tuvo Satanás en ese momento de decir, creímos que lo habíamos matado, pero ¿quién es esta persona? Pero no hay que irnos más adelante. Seguimos. En este capítulo número 3 es la predicación de Juan el Bautista, y antes de entrar a hablar sobre lo que él predicaba, me gustaría compartirles un poquito sobre quién es Juan el Bautista y por qué está aquí y todo eso, ¿no? Entonces he preparado algunas citas donde nos habla de Juan el Bautista. Lucas 3:1, que es donde sale de quién es hijo este Juan y el anunciamiento de su nacimiento. Les voy a contar rapidísimo, pero es Lucas 3. Si tienes oportunidad en tu casa de poderlo leer y estudiarlo, está súper bien. Estamos estudiando el libro de Mateo, pero recordemos que al juntar todos los evangelios podemos tener un panorama completo de todo lo que pasó. Por ejemplo, aquí nos habla de Juan, pero Lucas nos está hablando cómo fue el nacimiento de Juan y quién es Juan y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo Lucas. Entonces, Lucas 3, del 1 hacia adelante, ¿no? Nos menciona sobre un hombre que se llamaba Zacarías. Y bueno, Zacarías era un sacerdote. Un día le toca llevar... Déjeme agarrar la onda tantito. Ahora sí, ya. Regresamos. En Lucas 3 nos menciona que Juan es hijo de Zacarías, pero yéndonos un poco antes, unos capítulos antes, desde el 1, nos menciona cómo fue el anunciamiento de Juan hacia sus padres, Zacarías y Isabel. En otras versiones creo que dice Elizabeth. Y ellos no podían tener hijos. Un día, casualmente, Zacarías es sacerdote, ya les había mencionado, él va a ofrecer incienso, a quemar incienso. Es normal y Zacarías entra a hacer lo suyo, está ahí con el incienso y de repente aparece un ángel, el ángel Gabriel, y él traía noticias para Zacarías y él le dice, ¿sabes qué? Tu esposa va a tener un hijo. Y Zacarías se queda así como de, ¿qué? No puede ser posible, nosotros no podemos tener hijos. Zacarías no lo cree. Y entonces el ángel le dice, por cuanto no creíste lo que yo te dije, vas a quedarte mudo. Total, sale Zacarías de quemar incienso mudo. Pasa que se cumple la palabra de Dios y efectivamente su esposa queda embarazada. Cuando el ángel llega a Zacarías y le cuenta la noticia, él le dice, lo vas a llamar así. Le dice a Zacarías el nombre que ha de llevar el niño y también le dice el propósito que tiene este niño. Y también le dice cómo es que debe educar a este niño, cómo es que debe guiar a este niño. Repito, si tú quieres leer el capítulo estaría genial. Yo me tomé la tarea, no sé, de enlistar lo que el ángel le había dicho a Zacarías. Número 1, felicidad. Número 2, sería muy importante ante Dios. Número 3, no tomaría ni vino ni cerveza. Número 4, el Espíritu Santo estaría con él desde antes de que él naciera. Y esto es increíble porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo llega a una persona hasta después en el libro de Hechos, cuando llega el derramamiento del Espíritu Santo, que todos están en la casa y llega el Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista iba a tener al Espíritu Santo desde antes de que él naciera. Es increíble. Y también podemos leer algo que también me sorprendió muchísimo, que tú puedes leerlo más adelante, es que no solamente Juan, sino también Zacarías fue lleno del Espíritu Santo antes del libro de Hechos. Y también
su esposa fue llena del Espíritu Santo con solamente el saludo de María. María llega, le dice, hola prima, ¿cómo estás? Y inmediatamente Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Número 5, su llegada haría que muchos en Israel dejaran lo malo para obedecer a Dios. Número 6, él sería antes que el Mesías, imagínate. O sea, primero llega el ángel y le dice, tendrás un hijo, y que empiece a decirle qué es lo que va a pasar con este niño y que llegue al punto. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Salvador, y que lleguen y que te digan, no has tenido hijos, vas a tener un hijo, y este hijo va a venir antes del Mesías, va a ser quien va a preparar el camino. Es increíble esto, sigamos porque si no va a adelantar. Número 7, tendría el mismo poder y el espíritu del profeta Elías. 8, su mensaje traería reconciliación, recapacitación, obediencia. Eso era lo que traerían las palabras de Juan, ¿sí? Eso. Bueno, número 9, además, o sea, después de todo eso, le dice, además, prepararía al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Dios siempre trae a alguien a este mundo con un propósito. Y así como cada una de estas características que tendría Juan el Bautista, cada una de estas características también son en nosotros. La llegada de nosotros a esta tierra, porque cada uno tiene un propósito, es traer reconciliación, y así con cada uno de estos puntos. Pero regresándonos a Juan el Bautista, la última cosa que el ángel le dice es, además, él preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y me voy a adelantar nada más un poquito, pero en Mateo 3, cuando Mateo 3 dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Imagínate qué alegría o qué impacto que te digan, tú sabes una profecía y tú esperas por esta profecía, y que lleguen y te digan, tu hijo va a cumplir esta profecía y va a ser antes de aquel tan esperado. Yo imagino una alegría. Por eso la primera cosa que le dice el ángel, traerá felicidad. Qué alegría saber que no solamente ellos tendrían un hijo, no solamente Dios les cumpliría su deseo de tener un hijo, sino que este hijo traería reconciliación al pueblo, tendría un propósito. Y así es con cada uno de nosotros. Nuestra llegada a la vida de nuestros padres, nuestra llegada a este mundo trae alegría sí a nuestros padres, pero no solamente es eso. Nuestra llegada a este mundo es para traer reconciliación a las demás personas con el Padre, y Dios lo dice en su palabra. Sigo, me desvío un poco. Estamos hablando de Juan el Bautista, eso es lo que, para que no sé si como de, ¿y en qué vamos? Ya me perdí. Estamos hablando de quién es Juan el Bautista y cómo fue su nacimiento y todo eso, ¿no? Entonces, seguimos en Lucas, que es donde nos habla más de él, ¿ok? Lucas 1:57, encontramos el nacimiento de Juan. Todo el tiempo que Elizabeth estuvo embarazada, Zacarías estuvo mudo. Imagínate, 9 meses sin poder hablar, con tu tablita y aquí así como colgada en el cuello, así con tu lapicito para escribir, ¿no? Todo ese tiempo Zacarías estuvo mudo. Pasa que nace Juan y pues pasa el tiempo en el que ya tienen que ponerle un nombre, y pues todos le preguntan a Elizabeth, oye, ¿cómo se va a llamar tu hijo? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Ahí yo me imagino que estaban ahí donde se les pone el nombre a los niños. Y era así como de, bueno, ¿cómo se va a llamar tu hijo, no? Y ella dice, bueno, mi hijo se va a llamar Juan. Y ellos dicen, ¿Juan? O sea, imagínate los familiares ahí, así que siempre ponen peros para los nombres, ¿no? Y terminan haciéndole caso al familiar y te terminas llamando Juanita. Ay. ¿Cómo que Juan si tu esposo no se llama Juan? O ¿cómo? O sea, ellos no tienen ni idea de esto que está ocurriendo. Y le preguntan a Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Todos esperando que él dijera o escribiera Zacarías, ¿no? Él pide la tablita y escribe Juan. Y en el momento que él escribe Juan, él puede hablar. Fue como de, ya entendí, acepto que me equivoqué, ¿no? Él empieza a hablar, y todo lo que él empieza a hablar la primera vez
ya no es duda, lo que sale de su boca ya no es como de, no puede ser. Ahora él empieza a bendecir a su hijo, y esto nos enseña demasiado. Si tú eres un adulto que está viendo esto y tienes hijos, esto nos enseña que debemos de bendecir a nuestros hijos inmediatamente. Ellos respiran el aire de esta tierra y tú debes de empezar a bendecir a tus hijos. Seguimos un poco antes de que Zacarías empezara a profetizar sobre su hijo. Aquí la Biblia nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Dice, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a alabar a Dios y empezó a bendecir y a profetizar en la vida de su hijo. O sea, no solamente es bendecir, sino es profetizar, es declarar la palabra en su vida. Ok, entonces ya nosotros tenemos como un panorama un poco más completo de la vida de Juan y vamos a seguir adelante. En Mateo verso 3:3 nos habla quién es Juan. En los demás evangelios vamos a encontrar que le preguntan, no llegan a Juan y le preguntan, oye, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Elías o tú eres el Cristo? Y Juan y todo eso, ¿no? Es como que Mateo aquí se los resumió a los judíos, y él aquí les dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan era una voz. Esta voz cumple todo lo que el ángel le había dicho a Zacarías que Juan iba a hacer, o lo que él iba a hacer en esta tierra antes del Mesías. Y estas palabras que Mateo está escribiendo aquí no fue porque Mateo de repente dijo, yo sé quién es Juan. Juan es una voz que clama en el desierto, enderezad las sendas. No. Esto que Mateo está escribiendo aquí fueron palabras dichas por Juan. Juan mismo exclamó, yo soy una voz. ¿Ustedes quieren saber quién soy yo? Bueno, les voy a decir, yo soy una voz. Y eso podemos leerlo, me parece, en Lucas o en Juan. No recuerdo bien qué evangelio, pero mismo Juan el Bautista dijo, ¿ustedes quieren saber quién soy? Yo soy una voz. Y es muy importante, creo que esto nos habla de identidad y de saber quiénes somos para Dios. Y Juan, sus palabras no fueron, ¿ustedes quieren saber quién soy? Bueno, pues mi papá me dijo un día que yo era una voz en el desierto, que iba a preparar el camino del Mesías. Y no, fue algo que tú te tienes que creer, así como lo creyó Zacarías para profetizarlo sobre su hijo. Porque Zacarías no fue así como de, no empezó así como a profetizar de, el ángel dijo que esto, no, o sea, él se creyó quién era su hijo, quién iba a ser su hijo, y empezó inmediatamente a profetizar sobre él. Y eso es muy importante. Y en muchas partes de la Biblia Dios nos dice quiénes somos nosotros. Escuché una vez a un pastor que decía, donde encontramos a Jesús hablando el yo soy, cuando él dice, por ejemplo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cada vez que el Señor habla sobre quién es Él, también nos va a hablar sobre quiénes somos nosotros. Y nos va a empezar a dar identidad. Y nosotros debemos de creernos esa identidad. Nosotros debemos de empezar a caminar en esa identidad y no decir, pues Dios dice que yo soy la rama. Dios dice que yo debo dar fruto. No, o sea, tú debes de creer que yo soy una rama y separado de Él yo sé que no voy a poder hacer nada. Asimismo Juan el Bautista, asimismo Zacarías creyó después de 9 meses de estar mudo. ¿Cómo no creer, verdad? Pero Zacarías creyó y él empezó a profetizar claramente, fue lleno del Espíritu Santo y él empezó a profetizar sobre la vida de Juan, a declarar estas palabras. Y cuando llegan a Juan y le preguntan, queremos saber quién eres tú, Juan no dice, pues mi papá me dijo, no, él se creyó la identidad que tenía, y yo soy una voz. Yo soy llamado a esto. Y creo que esto nos trae mucha enseñanza a nosotros. De que cuando vengan personas a decirnos, no, es que tú no puedes. No, yo sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo soy más que vencedor. Y es el creernos eso, que somos hijos de Dios, principalmente, antes que nada. Esa es nuestra identidad. Porque la Biblia dice, no, por cuanto me recibieron, yo les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces cuando alguien venga a decirte, oye, no es como de, no, la Biblia dice que, no, tú créete que eres hijo de Dios. No, es que la hermana de la iglesia me dijo, no, es que la pastora me dijo, no, es que en la escolita dominical me dijo. No, tú créete lo que eres, porque no viene de la persona, no viene de mí, viene de Dios.
son las palabras de Dios para ti. Y tú debes de creerte eso. Y debes caminar con tu identidad bien firme. Juan el Bautista respondió porque él estaba seguro de quién era. No fue algo que le dijeron, algo que le contaron, fue algo que él creía firmemente. Y otra razón por la cual Mateo decide poner estas palabras aquí en el libro de Mateo es porque recordemos que él va a mencionar muchas profecías o mucha palabra del Antiguo Testamento, porque esto va dirigido al pueblo judío, y cuando ellos lo leyeran era como aquí mismo les dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Les está recordando la profecía que ellos ya habían leído. Si tú gustas leerlo cuando puedas, o si quieres ahorita ponle pausa al video y puedes leerlo. Entonces este es aquel de quien estaba hablando Isaías, y tiempo después se cumple. Esta voz se estaba escuchando 400 años después, y era mismo Juan. Y su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a hablar ahora sobre el mensaje que él predicaba. Él predicaba arrepentíos. Me voy a enfocar primero en esa palabra. Y la palabra griega, yo no sé el griego, pero investigando, la palabra griega para arrepentíos es metanoia. Y metanoia significa cambio de mente. Es como tú estabas pensando que esto es rojo, y es tanto el cambio de mente que ya no es rojo, es blanco. Y para los griegos la mente era uno de los centros más supremos del ser humano. Era como de, o sea, la mente es todo. Es lo más importante. Y la palabra hebrea, tampoco sé de hebreo, entonces está un poco complicada. No la voy a mencionar porque puedo hacer el ridículo aquí, pero se la voy a dejar aquí, escrita. Aquí, escrita. Esta palabra significa girar o cambiar de dirección. Y ambos conceptos representan una transformación total del individuo que nos trae la conversión. Eso es muy importante. Él decía arrepentíos. Él estaba hablando de... ok, tú estás pensando que es rojo, tú tienes que cambiar esa mentalidad, es blanco. Y ahora no solamente quedarte ahí, sino que es cambiarte de dirección y camina hacia que es blanco. Está diciendo, cambien su manera de pensar y cambien su manera de conducirse. ¿Por qué tan importante que él predicara arrepentíos? Y más adelante nos muestra el por qué en el verso 2 del capítulo 3 de Mateo. Dice así, diciendo arrepentíos, que es la palabra que acabamos de definir. Y dice más adelante, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era necesario que ellos cambiaran su manera de pensar para que entonces ellos pudieran experimentar el reino de los cielos que se había acercado. ¿Sabes por qué muchos de los fariseos y de los maestros de la ley no experimentaron este reino? Porque estaban en contra y porque pidieron la crucifixión. Sí, claro, era plan de Dios, pero ¿sabes por qué? Porque no hubo un cambio de mentalidad, porque ellos estaban tan encerrados en su manera de pensar. Y más adelante Juan lo dice, no piensen que por ser hijos de Abraham ustedes se van a salvar de la ira de Dios. Y ellos tenían esto en su mente, y ellos pensando que solamente por ser hijos de Abraham iban a ser salvos. Ellos entonces no iban a aceptar el reino de los cielos que estaba llegando a sus vidas ya. Y sigue siendo necesario que nuestra mente sea cambiada. Por eso la pregunta, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Te arrepientes de tu manera de vivir? Y la única forma en la que ellos podían experimentar el reino de los cielos que se había acercado era a través del arrepentimiento, a través de su cambio de mente. Y el reino de los cielos no es otra cosa más que el reino de Dios y su ley aquí en la tierra, manifestándose en el momento presente. Y cambiar de mente, ¿qué es esto? ¿Qué es cambiar de mente? Tú puedes llamarlo como tú quieras. Es cambiar la religiosidad, cambiar el pecado, cambiar la maldad que estás cometiendo, tus inseguridades, la oposición a lo que Dios está diciéndote, o conformarte, porque muchas veces Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero no pasa porque nosotros tenemos en nuestra mente de, ay no, yo nací así y así voy a ser siempre. Y esto es una mentira. Y hasta que tú no cambies esa mentalidad de yo soy así y punto, vas a poder disfrutar el reino de Dios que se ha acercado.
Puedes llamarlo vanidad, puedes llamarlo orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, indiferencia, etcétera, etcétera, etcétera. De la manera que tú quieras llamar. Se pelearon mis animales. Ellos necesitan un cambio de mentalidad también. Estamos en el cambio de mente. Y puede ser que tú a lo mejor has cambiado tu mentalidad, pero no has cambiado tu dirección. Si tú estás escuchando este video y estás así, creo que es una oportunidad para que digas, ok, quizás mi mente está siendo cambiada, pero ahora decido cambiar de dirección y caminar en la voluntad de Dios. Porque quizás yo piense que sí, Dios y la palabra de Dios es real, y quizás sí creo en un Dios, pero no estoy caminando conforme a su voluntad. De nada nos sirve tener un cambio de mente si no hemos cambiado nuestra dirección y no hemos decidido caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pues te animo a que lo hagas. El reino de los cielos empezó cuando Dios mismo entró en la historia humana como hombre, es decir, con Jesús. Y el reino de los cielos sigue aquí, pero ese reino no va a ser completo, no va a ser una completa realidad hasta que toda la maldad que hay en este mundo sea juzgada y eliminada, que es de lo que habla igual Juan el Bautista, que ya está aquí para limpiar la paja y el grano. Es de lo que habla igual Juan. Cristo vino por primera vez como siervo, pero cuando Él regrese será como un rey y juez para gobernar esta tierra. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús al preparar a otros para que lo recibieran. Y ¿sabes qué? Hay algo que aprendemos de aquí, es que nosotros, al igual que Juan, somos una voz que ha de preparar el camino para la siguiente venida de Dios, porque Él, al irse al cielo, se los dijo a sus discípulos: ir y predicar el evangelio a todos. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú tienes que preparar a la gente para el día en que se encuentre con Jesús, el día en que se vuelva a encontrar con Jesús. Las personas que no conocen a Jesús necesitan estar preparadas para encontrarse con Él. Y esa es trabajo nuestro, es tuyo y mío. Como dice aquí, haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú haces frutos dignos de arrepentimiento, estás trayendo del cielo a la tierra. Cada vez que tú amas a alguien, cada vez que tú guardas la paz, cada vez que tú eres amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, cada vez que tú haces eso, estás mostrando un poco de lo que es el cielo aquí en la tierra. Somos llamados para preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros preparamos el camino? Bueno, aquí tengo unos puntos. El primero es explicándoles su necesidad de ser perdonados. Porque yo decía, el perdón ayuda tanto a ti como a la persona a la que perdonas, ¿no? Yo antes decía, nada más tenía este pensamiento acerca del perdón. Yo decía, tú perdonas a alguien, y entonces es como que el tú perdonar a alguien es pensar en ti, porque el guardar rencor te hace daño a ti. Pero la otra parte que tiene el perdón es que cuando tú perdonas, te estás poniendo delante de la otra persona y le dices a Dios: Dios, yo lo perdono, no, como Jesús decía, no les tomes en cuenta este pecado. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Alguien lo estaba latigando, alguien le estaba escupiendo, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús hizo fue ponerse enfrente de ellos para que Dios no los castigara a ellos. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando perdonamos a alguien. Y una manera en la que nosotros podemos preparar a estas personas para cuando se encuentren con Jesús, o para su encuentro con Jesús, es explicándoles la necesidad que tienen de ser perdonados por Dios, de aceptar ese perdón que Dios ofrece, porque solamente así ellos se van a librar del castigo eterno. Otro punto que tengo aquí es demostrando las enseñanzas de Jesús, mediante nuestra conducta. Como les digo, hay una famosa frase que dice: predica todo el tiempo del Señor, y si es necesario, habla. O sea, que en tu comportamiento estés predicando a Dios. Tengo otro punto, y es corrigiendo conceptos errados que podían impedir que la gente se acerque a Él. Esto es muy importante porque mucha gente es engañada, y tú conoces la verdad, y la verdad, Jesús es la verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libres. El conocer a Jesús, que es la verdad, va a traer libertad a las personas. Juan se había apartado de la maldad y vivía de una manera distinta a los demás.
Juan no solamente predicaba la ley de Dios, sino que la vivía. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo lo que predicamos? Y creo que es para tanto para ti como para mí, ¿no? Es general, Dios nos habla a todos. Debemos de vivir lo que predicamos. Es posible que la gente sienta curiosidad al ver que tu vida es diferente a los demás y usa esta curiosidad como pretexto de hablar de Jesús. Yo hablaba con una chica en la semana y le decía que si algo bueno han de ver las personas en mí es porque Él está en mí, y que mejor que usar esa curiosidad de, oye, tú eres diferente, que decir, yo soy diferente porque tengo a Jesús en mi corazón. ¿Gustas? No sé. Verso 6. Y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. El arrepentimiento es algo interno y este va acompañado de una limpieza. No se ve inmediatamente, no es como que te arrepientes y ya como que una luz blanca te ilumina y así, no. Esto se nota con el tiempo. Y Juan usa el bautismo como un simbolismo del arrepentimiento y el perdón de Dios. ¿Qué significa el bautismo? Simplemente es una manifestación pública. No sé si es manifestación, una demostración, no sé cómo decirlo, pública, de que ya te has arrepentido. Es una expresión pública de algo que ya ha ocurrido en tu interior. No te bautizas para ser salvo, sino porque eres salvo y eres perdonado, te bautizas. El arrepentirse es un cambio de conducta, es apartarse del pecado y volverse a Dios. Aquí en el 6 nos dice que eran bautizados en el Jordán. ¿Y por qué en el Jordán? ¿Qué tiene de...? La verdad, esto es increíble. Si tú, quizás yo no estoy metiéndome tan profundo en tantos puntos. No es como que lo que yo estoy hablando es todo lo que tú puedes aprender de Mateo 3, ¿no? Hay demasiado que aprender de Mateo 3 y quizás hoy aprendas algo, pero después tú puedes aprender otra cosa y quizás alguien más lo vuelve a explicar diferente y tú, eso es lo padre de la Biblia, que no solamente hay una explicación para esto, o sea, no solamente hay una enseñanza en general, sino que hay mucho. Entonces, ¿por qué en el río Jordán? Bueno, este río era la frontera entre Israel y muchos acontecimientos significativos para la historia de esta nación. En este río, los israelitas habían renovado su pacto con Dios antes de entrar a la tierra prometida. Esto está en Josué 1:2, si gustas puedes leerlo después. Y ahora es allí mismo donde Juan el Bautista está de pie diciéndoles arrepiéntanse, algo así como renueven su pacto con Dios, arrepiéntanse de la manera en que están viviendo. Verso 8. Después, frutos dignos de arrepentimiento. Juan los exhorta una y otra vez a no solamente hablar, que era lo que estábamos comentando hace rato, sino que cambiaran su forma de ser. No solamente decir las cosas son así y ya, y vivir diferente. Verso 9 y 10 dice así: y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El 10, y también les hacía esta, y también les y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Habían muchos que eran del pueblo de Dios solo por nombre. Y así mismo pasa hoy en día. A Dios no le sirve de nada el llamarnos cristianos si no estamos viviendo como Él. Porque tú sabes por qué fueron llamados cristianos. Los primeros cristianos se les llamó así porque ellos hacían lo que Jesús hacía. Y de nada te sirve a ti y a mí llamarnos cristianos si no estamos haciendo lo que Jesús hizo. A Dios de nada le sirve eso. Dice aquí, no pensáis que por ser hijos de Abraham, no pensáis que por llamarte nada más cristiano o ir a una iglesia cristiana o leer la Biblia, pero si no ha habido de nuevo regresamos, un cambio de mente y un cambio de dirección, de nada sirve. Verso 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ya lo estaba haciendo. Recordamos que fue bautizado Juan el Bautista. Y recordamos que sus papás fueron llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra fuego habla de juicio, que más adelante en el 12 nos habla, ¿no? De su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo y el granero y quemará la paja que
la paja en el fuego que nunca se apagará. Sí habla de juicio, pero también habla de que Él nos va a bautizar a nosotros como sus hijos, como cristianos, como sus seguidores en el Espíritu Santo y en fuego para limpiar todas las impurezas, así como el oro es metido en fuego, es pasado por fuego para limpiar las impurezas que tiene asimismo en nosotros. Así era como Jesús iba a bautizar. Ahí queda eso y ahora sí empezamos con el bautismo de Jesús. Pero yo creo que lo voy a dejar para otro video porque esto creo que ya estuvo muy largo. Entonces, pues hay que meditar en esto que hemos aprendido hasta este punto. Tú eres una voz y te animo a que tú puedas hablarle a las personas de Jesús para que éstas estén preparadas para cuando Jesús decida encontrarse con ellas. Tú eres una voz, así como dice Mateo 3:3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Prepara el camino, porque Jesús viene pronto. Y dice la Biblia que hasta que no sea predicado en todo el mundo el Evangelio, Él va a venir. Y ese es nuestro trabajo. ¿Quieres que Jesús ya venga? Prepara el camino. Prepara el camino. Estamos delante del Mesías. Él viene detrás de nosotros y hay que apresurarnos a preparar este camino para que haya trigo en el granero que recoger. Pues creo que es todo. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has hablado en tu palabra. Señor, te pido por la persona que está del otro lado, Señor, que haya un verdadero arrepentimiento, no solamente un cambio de mente, Señor, sino un cambio de dirección, Señor, en su vida. Te pido que podamos ser esa voz, Señor, que clama en el desierto, Señor, porque nosotros somos ese Juan, nosotros somos esa voz en este tiempo, Señor, que hemos de preparar el camino para tu regreso, Señor. Gracias porque nos has escogido, gracias, Señor, porque en ti encontramos identidad, encontramos quiénes somos y encontramos propósito en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si te ha gustado este video y ha bendecido tu vida, gracias a Dios, te animo a que puedas compartirlo con alguien más. Y pues nada, eso es todo. Que Dios te bendiga mucho y si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la próxima.